Hoy iniciamos una serie de reflexiones de día domingo, sermones, que van a estar informados por la profecía de Amós, el libro de Amós, un libro del Antiguo Testamento, sobre el cual queremos basar algunas reflexiones, ¿no?, en los domingos sucesivos. Vamos a saltarnos, sí, cuando tengamos algunas celebraciones especiales de día domingo, como va a ser la próxima semana. Y luego vamos a retomar los textos del profeta Amós, y desde ahí vamos a reflexionar sobre esta profecía, que vamos a tratar de entenderla como una profecía, como palabra encarnada. La característica de la encarnación de Dios es que convierte a Dios, por decirlo de esta manera, en uno que camina con nosotros, que vive con nosotros, que experimenta las situaciones que experimentamos los seres humanos, todas las personas. Y entonces la profecía como palabra encarnada es una palabra de Dios que viene, y así la vamos a tratar de entender, determinada por los elementos que también determinan y condicionan la vida de las personas. Y quisiera que hoy nos dedicáramos solamente a introducir este libro precioso de Amós con las palabras que aparecen en los dos primeros versículos de este libro. Amós capítulo 1, versículos 1 y 2. Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Amós dijo: ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén. Los pastizales de los pastores quedan asolados y se seca la cumbre del Carmelo. A veces hay debates sobre quiénes son los autores de estos libros y ha habido una tendencia en el mundo cristiano a atribuir la paternidad literaria, así le llamamos al autor, de estos libros al nombre del título de los libros. Así pensamos que Amós lo escribió Amós. Y entonces la gente a veces se pelea por estas cosas, los evangélicos que somos mandados a hacer para pelearnos, nos peleamos por quién escribió esto, si fue Amós, si fue otro. La respuesta no está tan lejos de nosotros mismos. Si uno lee el texto, el versículo 1, se van a dar cuenta de que es un tercero el que nos cuenta las historias de Amós. Es un tercero el que nos habla de Amós y su profecía. Después va a citar la profecía de Amós, pero es otro, tal vez un discípulo, tal vez alguien en el futuro de Amós, que recopila sus oráculos proféticos, los pone en orden, los pone en contexto, nos da los antecedentes para interpretarlo y luego nos cita la profecía para que la leamos. Fíjense ustedes, estas son las palabras de Amós. No es Amós el que está escribiendo eso, es otro el que nos dice estas son las palabras de Amós. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto. Y en el versículo 2 dice, Amós dijo, y ahí sí, cita la palabra de la profecía. Así que, dicho eso, todos en paz, no nos vamos a pelear sobre quién lo escribió. Está un redactor final y están las profecías directas de Amós.
Lo que sí es relevante, por esto sí nos vamos a pelear, pero no entre nosotros, sino con otros seguramente, tiene que ver con la importancia que ese redactor final le da a explicar quién es el que escribe, cuándo escribe, bajo qué condiciones escribe o profetiza y dónde profetiza. Parece que el redactor sabe que si no logramos situarnos en quién es el profeta, cuándo profetiza, bajo qué condiciones profetiza y dónde profetiza, no vamos a entender lo que profetiza. Entonces, y esto es casi todo lo que vamos a hablar hoy, esto debe servirnos como una forma para todas las veces que estudiamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nunca se da en un vacío social o en un vacío histórico o en un vacío contextual. La palabra de Dios siempre se comunica determinada contextualmente y culturalmente. El idioma, por ejemplo, que es una parte sustancial de la cultura, es muy importante. Si apareciera hoy día un profeta como Amós y nos hablara en arameo, uno podría hasta emocionarse, pero no entenderíamos nada. Nos iríamos a la casa emocionados, llorando, y qué lindo suena el arameo, mira cómo riman las cositas, y tiquitaca, y tiquitaca. Así suenan esas lenguas, así con harto tiquitaca. Pero no entenderíamos nada. Entonces alguien podría decir, bueno, pero que profetiza en castellano. Y entonces imagínense ustedes que apareciera un profeta que hablara en castellano, pero en el castellano del siglo XVI, cuando se escribe la Biblia del Oso, la de Casiodoro de Reina, o el de Cervantes. Sí, pero esto es castellano. Sí, pero es castellano de otra época. Entonces no basta con que sea el mismo idioma, también tiene que ser el mismo idioma, pero actualizado a la época en que todos podemos entendernos. Esto que yo estoy diciendo, que parece tan obvio, era también obvio para el redactor de las profecías de Amós. Él sabe que si no descubrimos el cuándo, el quién, el dónde, el cómo, no vamos a entender nunca la profecía. Porque la palabra de Dios se comunica encarnada. Nos vamos a dar cuenta de cómo vamos a ir disfrutando. Esto es generar expectativa. Dios nos ayude a cumplirla después, ¿no? ¿Cómo nos vamos a ir encantando con una profecía como la de Amós, tan contextual, que dice cosas tan presentes en su tiempo y en las nuestras también? Pero eso va a ser posible porque vamos a viajar a su tiempo permanentemente. Eso es lo que hace el sermón. Viajar a ese tiempo y volver con el mensaje. Y tenemos que estar orando para que Dios nos ayude a hacerlo. Bueno, nuestro redactor nos presenta entonces las determinaciones que tenemos que entender nosotros para luego empezar a leer las profecías de Amós. Ese que recolecta las profecías de Amós, no sabemos cuánto tiempo después, las recopila, tal vez decíamos que es un discípulo de Amós, sabe que hay que explicar al lector y al auditor de la época, y nosotros lo estamos leyendo miles de años después, al menos casi 3000 años después, esas determinaciones. La primera determinación que él quiere que entendamos tiene que ver con las cuestiones personales. ¿Quién es este personaje que escribe? Nos dice, estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Amós. Parece no ser relevante lo que significa el nombre, ¿no? Hay nombres en la Biblia que tienen un sentido
muy profundo y que los investigadores han descubierto. No es el caso de Amós. Nada hay en su nombre que parece tan relevante, por lo tanto se nos dice simplemente que es Amós, pero se nos dice que es pastor de Tecoa. Pastor es como traducimos nosotros al castellano, una palabrita hebrea, noked, que no es simplemente pastor. La verdad es que este Amós es un personaje que tiene como oficio más bien el comercio de ovejas. Es una especie de ganadero, es un independiente, no trabaja para el Estado, no trabaja para un poderoso de su tiempo, parece una persona que cría su ganado, lo vende, compra, los cría de nuevo, los vuelve a vender, qué sé yo, y lo sigue vendiendo, y así él vive de una forma independiente. Eso va a ser muy relevante para lo que va a explicar más adelante la profecía. Por eso nuestro recopilador o compilador de profecías se preocupa de dejar en nuestra retina esta idea. Es Amós, un comerciante de ovejas que viene de Tecoa. Ya volveremos sobre ese detalle. La segunda determinación que le parece relevante mencionar al autor del libro es la determinación temporal. Esta es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto. Parece ser que este terremoto, porque se ha investigado que se trata de un terremoto importante en el siglo VIII en el territorio este, es un terremoto que devastó la infraestructura de Israel. Antes del terremoto, como pasa siempre, nadie se lo veía venir. No sé si se han fijado que cuando hay catástrofes naturales en nuestros países, aparece debajo de cada piedra un profeta. Las cadenas estas por WhatsApp y cuestiones así abundan después que pasan los acontecimientos. Porque después de la guerra somos todos generales, como dice el dicho, y después de las catástrofes somos todos profetas. El Señor me había mostrado, Dios me había dicho, sí, después de la catástrofe es fácil profetizar cualquier cuestión que se le viene a uno a la cabeza. Nuestro compilador dice que esta profecía ocurre 2 años antes del terremoto. Dato, de nuevo, muy importante para entender el resto de la profecía. Vamos a volver sobre esto en un minuto más. La tercera determinación de nuestro texto es la determinación sociopolítica. Miren ustedes, bueno, ya el hermano Milton nos decía hace un par de domingos atrás cómo nosotros como que hay áreas de la vida que no ponemos en relación con la fe, ¿no? Como que la fe no tiene que ver con la política, con la cultura. No, las determinaciones sociopolíticas son muy importantes. Es la visión, seguimos en el verso 1, que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto. Miren, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Había un rey en Judá y un rey en Israel. Este es el periodo en que nosotros decimos es el reino dividido. No sé cuántos conocen la historia del reino dividido. ¿Alguien se sabe los primeros 2 o 3 reyes de Israel? El primer rey de Israel fue Saúl. Saúl fue reemplazado por David. David fue reemplazado por
Y Salomón fue reemplazado por, excelente, Roboam. Roboam es el hijito que dejó la escoba en el reino del padre y del abuelo. Aunque no estamos seguros si la culpa es realmente de Roboam o es de los padres. Nosotros siempre le echamos la culpa a los hijos, ¿no? Y a veces la culpa de los padres o de los abuelos. Bueno. No sé si todos conocen la historia. Denme unos minutos para contar esta historia que es muy interesante. Salomón es un rey que a su muerte le sucede, decíamos, su hijo Roboam. Israel está formada por una serie de clanes familiares. Tribus, les llaman algunas Biblias, otras le llaman simplemente clanes. Porque los pueblos antiguos funcionaban así, cada clan tenía su propio patriarca. Las cuestiones que eran familias patriarcales o clanes familiares que se habían asociado, 12 fundamentalmente, las 12 tribus de las que hablamos nosotros, ¿no? Bueno, David, Salomón y Roboam pertenecían a una de estas tribus que estaban más bien concentradas hacia el sur del territorio de Israel. Pero habían otras 10 tribus, o 10 tribus y media incluso, que estaban hacia el norte. Entonces, en tiempo de Roboam, vienen los clanes del norte a decirle a Roboam: mira, Roboam, a tu papá se le pasó la mano con nosotros. Y efectivamente, Salomón gobernaba bastante bien para los clanes que lo apoyaban. Pero con los clanes que no lo apoyaban y que no eran de su linaje, no se portaba del todo bien. Hay una cara oculta de Salomón que no es la que más rescatamos nosotros, pero incluso Salomón volvió el trabajo esclavo al territorio de Israel. Es una cuestión imperdonable y efectivamente los profetas de tiempo en tiempo se lo recuerdan en la historia. Tu papá fue duro con nosotros. Roboam le pide consejo a los consejeros de su padre que le habían sobrevivido. ¿Ya van recordando la historia? Los consejeros del padre, probablemente porque se sienten más libres ahora que el padre había muerto, le dicen: es verdad, tu papá fue duro con los clanes del norte, no nos conviene porque son más que nosotros, los del sur. Hagamos las cosas bien, hagamos política. Démosle un poco de libertad, un poco de desahogo, bajemos los impuestos, qué sé yo. Y ganémonos el favor de todos, porque nos va a tocar gobernar un pueblo bastante heterogéneo, ¿no? La cosa familiar es muy fuerte y ellos son 10, nosotros somos 2 y no tenemos todo el poder. Roboam, que no era tan brillante, parece, que digamos, por no decir que era otra cosa, ¿no? Decide consultarle a sus amigotes. Quizás en qué condiciones fue el consejo. Andaba con los amigotes, le dice: ¿qué dicen ustedes? Los viejos dicen que trance. Los amigotes le dan un consejo y ese es el consejo que recoge Roboam y responde en una audiencia a los que vienen del norte a pedir clemencia y a pedir un poco más de libertad. La expresión de Roboam es inolvidable. ¿Alguien se acuerda? Mi dedo meñique es más fuerte que la cintura de mi padre. Con lo cual, lo que está diciendo es: ¿ustedes creían que mi padre los oprimía? Ahora van a ver lo que es la opresión. Ese fue el consejo que le dieron los amigotes. Las 10 tribus del norte cerraron filas, armaron su propio país en el norte, establecieron una capital propia y nunca más Israel fue un pueblo unificado. La imagen que ustedes están viendo, el mapa que están viendo, muestra hacia abajo está el Reino del Sur. El Reino del Sur
tomó como nombre en el resto de la Biblia, en el resto de la profecía bíblica, Judá. Capital, Jerusalén. El reino del norte tomó como nombre Israel. Por lo tanto, cuando ustedes leen los profetas y hablan de Israel, se refiere al reino del norte, capital, Samaria. Todos los reyes del sur fueron del linaje de David. Los reyes del norte cambiaban de dinastía permanentemente, eran todos de familias distintas y se peleaban. En el reino del sur, Judá, estaba el templo de Jerusalén, que después fue destruido. En el reino del norte habían construido, un monte que declararon como un monte sagrado, el Gerizim, y una serie de altares. Los del sur nunca le perdonaron a los del norte que hayan destruido las cuestiones, la amistad y todo eso, pero cuando uno mira la historia, parece que los del sur tuvieron mucha culpa. 2 años antes del terremoto, cuando en el sur, en Judá, gobernaba Usías, y cuando en Israel, en el norte, gobernaba Jeroboam. El dato sociopolítico es sumamente importante. Sumamente importante. Jeroboam representa en su mandato un periodo de tremenda prosperidad para el reino del norte, que es más poderoso, que tiene un ejército más poderoso, que ha conquistado y ha expandido el territorio por muchos lados y económicamente era muy, muy, muy sólido. Muy sólido. Entonces, la profecía se da 2 años antes del terremoto, el cuando nadie se espera que el paraíso que estamos viviendo se fuera a caer, y bajo un gobierno que no muestra señal alguna de fisura, que no muestra señal alguna de deterioro, que lo único que ocasiona en sus habitantes y en los pueblos vecinos es el temor, porque son sólidos, son poderosos, son potentes y es un gobierno exitoso. La determinación sociopolítica es importante. En el sur gobernaba Usías. ¿Alguien se acuerda de otro profeta que profetizó? Así dice esa parte: en los días del rey Usías vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime. ¿Quién era ese? Isaías, excelente. Isaías también profetiza en los días del rey Usías, a la muerte del rey Usías. Usías también era un rey que acompañaba de la corte del rey, participaban muchos profetas. Era un buen rey. Esas determinaciones sociopolíticas van a determinar quién es o cómo se hace esta profecía de la que vamos a estudiar. Y la determinación geográfica, la última, es también importante para el compilador de esta obra. Nos dice que este pastor, ya sabemos, ¿no?, es un comerciante de ovejas, es de Tecoa. Tecoa está en el sur. Y es la visión que recibió acerca de Israel, o sea, del norte. O sea, este tipo es un extranjero, digámoslo así, es un migrante más o menos. Él es del sur y recibe una profecía para ir a entregar al norte. No es que lo reciban con una fiestecita de bienvenida en el norte, ¿no? Son enemigos. Hay tiempos en que los reyes trabajan juntos, el del norte y el del sur, pero sí, todos trabajan juntos, pero se miran por sobre el hombro y con muchas suspicacias. El dato geográfico es relevante.
este profeta es un independiente del sur. No trabaja para el Estado del sur. No es un espía que va al norte. Tampoco es amigo del rey, no lo menciona. No vive de la plata del Estado. No vive de la cercanía del rey. No pertenece a un linaje sacerdotal que le asegure un bienestar. A veces le irá bien, otras veces le va mal, porque es un criador de ganado. Pero más encima lo mandan a profetizar a otro lado donde no tenía nada, tenía menos vínculos que los que tenía en su propia tierra. Va a hacer la profecía a otro pueblo, a Israel, donde todavía es más frágil, donde todavía tiene menos protección y donde todavía está en mayor peligro. Así dijo Amós, nos dice el compilador, toda la fragilidad del mundo. Y esto es lo que dice: ruge el Señor desde Sión, monte de Sión, hacia el sur, de ahí venía él. Ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén. Eso le va a decir al norte. La palabra de Dios les viene a ustedes desde el sur. Pocas veces habrán mensajes proféticos más incómodos que esto, ¿no? El extranjero viene a dar el mensaje a los ciudadanos. Profecías impopulares, acá hay una. Y esta voz que viene no está pidiendo por favor ser escuchada, sino que desde el sur lo que hace Dios es rugir. La imagen que crea esta expresión, ruge el Señor, es la imagen de una voz que lo avasalla todo. La imagen de un animal furioso, tal vez de un león, que no está emitiendo sonidos de lástima, sino que está hablando de tal forma que las cosas se acomodan a esta palabra. Y les dice: los pastizales de los pastores quedan asolados, hambre. No hay comida, no hay animales. Y se seca la cumbre del Carmelo, el monte Carmelo, símbolo de belleza, símbolo de grandeza, un lugar privilegiado en la historia de Israel. Se seca. Y eso lo dice en el periodo de mayor éxito de Jeroboam, cuando nadie sabe que va a venir un terremoto 2 años después. Lo dice un extranjero que viene de Tecoa, que no pertenece a un linaje ni sacerdotal ni profético, pero que ha sido convocado por Dios para anunciar y no tiene vínculos ni está sometido intelectualmente a nadie, porque es un independiente que a veces le va bien y a veces le va mal, pero que no le debe su profecía a ningún rey de turno. La palabra de Dios se percibe como poderosa, descrita como un rugido, pero que tiene consecuencias y tendrá consecuencias sociales, geográficas, naturales, determinantes para la nación. Se acaban los pastizales donde los pastores pastorean y la hermosura de este reino se seca. 2 años antes del terremoto,
en el momento de mayor gloria del reino. La palabra de Dios, para ser comprendida a cabalidad, debe ser comprendida y analizada en todas estas dimensiones que la rodean. La palabra del Señor para nosotros también nos encuentra siempre en medio de las determinaciones de nuestra vida. Por eso tiene mucho de engañoso cuando uno habla del ser humano. La palabra de Dios es buena para el ser humano. Le habla a la humanidad. ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es la humanidad? La palabra de Dios encuentra al chileno en su chilenidad, en su carencia, en su abundancia, en su miseria, en su conflicto. Le habla a él con nombre y apellido o a ella con nombre y apellido. Encuentra al venezolano, ya esto fue problemático en el primer culto, en su venezolanidad, o como se diga, y al colombiano, etc. Ustedes completen lo que falta. La palabra del Señor no se encuentra en nuestras determinaciones. No le habla al ser humano, te habla a ti, me habla a mí. Y a veces no la entendemos porque la aplicamos al ser humano. El ser humano no existe. No encontramos un ser humano. Encontramos a un chileno, a un venezolano, a un colombiano, a un haitiano, encontramos a un norteamericano, encontramos a un hombre, a una mujer, a un niño, a un adulto, encontramos a un enfermo, a un sano, a un maltratado y a un maltratador. A esos los encontramos caminando en las calles. A esos, a nosotros, la palabra del Señor nos interpela y requiere de nosotros una respuesta que surja de nuestras propias determinaciones. No le pide al que está en la banca de adelante que responda lo que tú tienes que responder. Y no te pide a ti que respondas lo que tiene que responder el de la banca de adelante. Por eso el compilador lo sabía bien. No vamos a entender nunca la profecía de Amós si no sabemos que es de Tecoa, del sur. Si no sabemos que es un comerciante de ovejas. Si no sabemos que su profecía se da en los tiempos de gloria de Jeroboam y de Usías en el sur. Si no sabemos que él entrega su profecía en la fragilidad del extranjero. Y si no sabemos que en medio de esa fragilidad tuvo la enorme valentía de decir: la palabra de Dios ruge a través de este emisario, desde Sión, desde Jerusalén. Y lo que les dice es algo que ustedes ni siquiera han imaginado. Va a haber hambre y se va a acabar la hermosura. Esta burbuja en la cual hoy están afirmados. El resto del libro es la descripción de las profecías de Oseas hacia Israel en el marco de estas determinaciones que hemos mencionado. Quedémonos nosotros con esta idea de fondo, junto con la enseñanza macro, con esta idea. Cuando Dios me habla, me habla. No todos salimos de un día a domingo en que la palabra es predicada interpelados de la misma manera. Pero de todos nosotros se espera una respuesta
hacia Dios. Así funciona la palabra del Señor. Y miren ustedes, así funciona la profecía. La imagen evangelical de la profecía, o de algunos sectores, es que esto se trata de vaticinios del futuro, de un éxtasis que anuncia cosas que no han pasado todavía y nada más que eso. A veces la profecía hace eso, pero la mayoría de las veces el profeta entrega un mensaje que la gente de su tiempo comprendió perfectamente, porque les enrostraba su pecado, su separación de Dios. Por eso era importante explicar a los lectores futuros que el profeta vive allá y no acá, y en esas condiciones y no en esta, porque los lectores futuros íbamos a andar buscando probablemente interpretaciones por todos lados, y la interpretación estaba en la determinación histórica, cultural, contextual de la profecía. Que el Señor nos haga disfrutar, que le tomemos el gusto a estas cosas sorprendentes que trae Amós para nosotros en lo que viene. Tarea para la casa: leer la profecía de Amós, ¿no? Hoy solo iniciamos, vamos a ir haciendo algunas pausas, pero en el futuro vamos a ir analizando segmento a segmento este precioso libro de profecías. Que Dios nos bendiga, queridos. Les pido a ustedes que oremos al Señor para que Dios nos ayude a oírlo en nuestras determinaciones, que también para nosotros es la palabra. Les pido que se pongan ustedes de pie y luego vamos a cantar al Señor. Señor, gracias por permitirnos ocupar estos tiempos para adorarte en el canto, en nuestras ofrendas y diezmos y en la reflexión en torno a tu palabra. Te suplicamos que también a nosotros nos hables en nuestras propias determinaciones, o que nos hagas comprender tu voz en nuestras propias determinaciones. Somos lo que somos, Señor, estamos viviendo vidas diferentes, situaciones, conflictos, victorias, fracasos, todos distintos. Haznos cada día oír tu palabra y responder desde nuestros lugares. Señor, que al leer ahora lo que se viene por delante en la profecía de Amós, encontremos también esa palabra para nuestros tiempos, ese mensaje que también impacta nuestras vidas y nuestra sociedad. Que tú seas glorificado, transformando con tu Espíritu nuestras vidas. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.